Gloria al nombre del Señor. Hoy quiero predicarles de 1 Corintios 15. Y quiero predicar de eso porque en la campaña de Semana Santa no se desarrolló el tema de la resurrección el domingo que correspondía. Y déjenme decirle que la resurrección fue el mensaje central de la iglesia primitiva. Sin resurrección lo demás no tenía validez. Y uno no escucha mucho a los predicadores hablando de la resurrección. Y son doctrinas tan básicas e importantes que hay que no revivirlas porque están muertas, pero hay que retomarlas y enseñar a la gente por qué es importante la resurrección de Jesús. Es como hemos estado haciendo también con el bautismo en el Espíritu Santo. Lo hemos retomado, lo hemos repasado, enseñado, porque la gente se cree que eso es una experiencia bonita y nada más. No, es vital, es esencial, es necesario que todo cristiano, para tener poder para vencer y servir, busque esa experiencia porque es para todos. Según el apóstol Pedro mismo lo indica en su palabra, en la palabra de Dios. Pero en el caso de la resurrección, es bien interesante predicarla a partir de 1 Corintios 15 porque ese pasaje es como un resumen de lo que los evangelios relatan acerca de ese tema, de ese acontecimiento. Además, de los versículos 3 al 8, este capítulo cita a Pablo un credo de la iglesia primitiva. Esos versículos 3 al 8 es Pablo citando un credo de la iglesia primitiva tan antiguo como el libro de Marcos y como proclamado por gente que fue testigo de esa resurrección. Por eso es que es tan importante, porque usted me puede decir a mí, por ejemplo, que don Isaac Bruno no existió y como yo no lo vi, aunque hablen de él, pues yo no tengo la evidencia de primera mano. Pero si usted le dice eso a los hijos que sobreviven y están algunos aquí entre nosotros y nietos que lo conocieron, pues no es tan fácil usted combatir una experiencia tan real ante gente que fue testigo ocular de ella. Por eso es que es tan importante que tengamos de primera mano esta información y no algo posterior del segundo, tercer siglo, legendario, mitológico, no. Es algo proclamado por la iglesia primitiva desde su acontecimiento y que cuando Pablo lo escribe alrededor del año 55 al 58 después de Cristo, lo recibió de testigos oculares. Y él mismo indica que él lo recibió y lo predicó y se los repasa a los corintios, que quiere decir que se los enseñó antes de escribir la carta, por allá por el año 51, cuando él estuvo predicando allí en Corinto. ¿Se dan cuenta de por qué es importante conocer ese trasfondo histórico? Y yo escogí el versículo 19 como base de este sermón porque dense cuenta de lo importante que es. Yo se lo voy a leer en Reina Valera, que es la versión que siempre uso para predicar, pero también se lo voy a leer en la versión que aparece en el boletín, que es la nueva versión internacional, porque el que no lo entiende de una manera lo entiende de otra. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que si uno cambia la sintaxis y dice, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso es lo que quiere decir, hay que cogernos pena si lo único que Cristo va a hacer por nosotros lo va a hacer aquí en vida. Porque lo grande y glorioso es después de la vida. Miren cómo lo dice la otra versión. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero gloria a Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Y sabe por qué es importante que Pablo le diga eso a los corintios? Porque la iglesia primitiva era una iglesia perseguida. No era una iglesia que gozaba de templos y
y grupos de adoración y comodidades como las nuestras, aunque sabemos que en Oriente pues hay mucha persecución. Pero esta iglesia en vida se las vio negras. Sufrieron por el nombre de Jesús, por predicar a Jesús. Fueron antorchas encendidas por los emperadores, comidos por los leones, yendo de aquí para allá y de allá para acá, ocultándose. Porque la persecución no era broma, era real. Y Pablo les dice, si lo que Cristo nos iba a dar era nada más que para los años que estuviéramos aquí realmente padeciendo, como también lo registra el apóstol Pedro, ¿de qué sirve? Que nos cojan pena porque somos bien tontos, bien bobos. Si creemos que morir por alguien que no nos puede dar nada más después de la muerte no es negocio. Como también dice la palabra, pues mejor comamos y bebamos que mañana moriremos y todo se va a acabar. Pero sabemos que esa no es la realidad, aleluya. Y Pablo empieza testificando el evangelio que oyó de Jesucristo cuando se le apareció, porque Cristo resucitado se le apareció, él lo dice más adelante, y el que oyó de los apóstoles que le confirmaron después cuando él se encuentra con ellos, como 3 años después de su conversión, el evangelio que recibieron de primera mano de Jesús antes de morir y resucitar como él le conoció. Fíjense que Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjense qué introducción. Ya en la introducción te está jamaqueando, te está sacudiendo. Porque por lindo y glorioso es este evangelio, si no se da lo que hay en esos primeros 2 versículos, antes de empezar el credo de la iglesia primitiva, pues no es para ti. Por bueno sea, todo lo que le espera a los creyentes fieles que perseveraron hasta la muerte, si tú no fuiste uno de ellos, no es para ti. Por eso Pablo dice, yo estoy declarando el evangelio que os he predicado, porque él estuvo años antes en Corinto, el cual también recibisteis. Fíjense que hay gente que oye y recibe el evangelio, la buena noticia. Pero hay algunos que también perseveran en eso. No solamente oyen, reciben el mensaje, sino que lo creen y caminan en lo que aprendieron. Perseveran en ello. Por el cual, porque no hay otro camino, solamente el anuncio del evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O sea que no se trata solo de oír, recibir, creer, sino de perseverar y retener la palabra para vivir conforme a ella. Porque si tú no eres un cristiano fiel y obediente, creíste en vano. Qué pena, ¿verdad? Hay mucha gente que cree, que recibe la palabra, la cree, empieza a caminar en ella, pero no la retiene, no la vive, no la obedece. Y si no la obedece, no es salvo. Ha creído en vano. ¿Eso está claro? Entonces entra con el credo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando todo el tiempo de que él lo recibió. Del Cristo resucitado que se le apareció camino a Damasco bajo cuya experiencia él se convirtió. Y luego, como les dije, de los apóstoles que le confirmaron en un viaje intencional de corroboración y de investigación que él hizo para encontrarse con los apóstoles. Y ahí empieza el credo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Acuérdense que el Nuevo Testamento no existía cuando Pablo empezó a escribir. ¿Qué escrituras? Las escrituras que existían eran las del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la cumbre de los pasajes que hablan de la muerte y resurrección de Cristo? De la muerte, de la entrega, del sacrificio, de todo lo que significó Isaías 53. Así que a esa escritura es que él se refiere. Que Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí va más allá de Isaías 53 y continúa hablando del Salmo 16 del 8 al 10 y de Oseas 6:2, que es un pasaje precioso, pero yo no puedo detenerme tanto, pero usted apunte o después examine y vea cómo las Escrituras antiguas, el Antiguo Testamento, que era el que entonces se usaba antes de que Pablo y los apóstoles escribieran, ya hablaban de esta experiencia. Y él está diciendo, yo predico lo que recibí y lo que las Escrituras habían escrito. Y continúa, y que apareció a Cefas, que es el nombre arameo de Pedro, y eso es importante porque habla de la antigüedad del escrito. O sea, en todo hay intencionalidad y en todo hay revelación en torno a confirmarnos que esto es auténtico, histórico y procedente de esa misma generación que vivió la muerte y resurrección de Cristo. Así que dice, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. A Dios nos dicen los evangelios que fueron escritos posteriormente, que se le apareció primero a María Magdalena, a varias mujeres. En otro sermón yo hablé al respecto de esto. Es que las mujeres en el siglo I no eran consideradas testigos aceptables en una corte, en un tribunal. Ellas no tenían voz ni voto. Y que una mujer dijera que se le apareció un ángel o se le apareció Cristo resucitado o que le hizo aquello u otro, no tenía validez en un tribunal. Así que en la argumentación se incluye aquello que esa sociedad y esa cultura y ese entendimiento que recibió esta primera palabra lo consideraría aceptable. Porque que venga, entre por ahí un borracho y diga 2 o 3 versículos ahí, ustedes no lo van a recibir como válido. Pero si lo digo yo, que he sido enseñada y he levantado un testimonio delante de ustedes y tengo credibilidad con ustedes, pues es otra cosa, ¿verdad? Pues no tenían credibilidad, voz ni voto, ni eran consideradas testigos aceptables las mujeres. Por eso no las mencionan, porque es perder el tiempo. Menciona el siguiente que no fue el primero, y ahí no dice que fue el primero, no hay contradicción. Dice, y que apareció a Cefas. No dice, y primero apareció a Cefas, no, y que apareció a Cefas. Porque primero fue a las mujeres, aunque él no las menciona. Y después a los 12, que si usted va a la misma Biblia, ve los versículos en los cuales están registrados esos pasajes, como Lucas 24:34, como Mateo 28:16-17. Eso está al pie de la página en sus Biblias. Pero no se quedó ahí. A las mujeres que no está mencionado, a Pedro, que le llaman Cefas, y a los 12 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es fácil discutir con Pedro o discutir con los 12, porque estos fanáticos lunáticos se creyeron todo lo que aquel otro loco dijo y hasta están diciendo que resucitó, lo cual no es verdad. Es que hubo muchas apariciones y en este caso a más de 500 hermanos a la vez. Que Pablo no está hablando de algo que le contaron, que pasó hace 3 siglos, no. De los cuales muchos viven aún. Como quien dice, si tú quieres irlo a corroborar, todavía tenemos entre nosotros hermanos que estuvieron en esa aparición de los 500. ¡Oh, tanta gente! Jesús predicó a 5,000, sin contar las mujeres y los hombres, y multiplicó el pan y los peces. No era raro que hubiera una multitud de 500 personas, él dirigiéndose en un monte en una de sus apariciones. Y más aún cuando Pablo lo está escribiendo, está diciendo, por si acaso, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, algunos están muertos, pero hay muchos vivos por ahí. Entrevístelo, interróguelo. Después apareció Jacobo, que no es Jacobo el que fue muerto cuando Pedro fue encarcelado. Jacobo es Santiago, el hermano del Señor, que después se constituyó el líder de la iglesia y escribió el libro de Santiago, que está al final, en los libros finales del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando los fariseos decían, o en los relatos de los evangelios decían, ni aun sus hermanos creían en él?
hablándose de sus hermanos carnales, era verdad. Por eso es que se menciona de forma tan importante a Jacobo aquí, a Santiago. Porque sus hermanos no creían en él, porque era hijo de su misma madre, había tanta historia nebulosa. Él se atrevía a hacer unas cosas que mejor era si a este lo van a linchar un día, que no estemos asociados a él, porque en última instancia ni estamos seguros de lo que él dice. Pero Jacobo fue testigo de la resurrección y terminó creyendo que lo que su hermano decía era cierto. Él lo vio muriendo y él lo vio resucitado. Y él estuvo en ese grupo y él, más que nadie, creyó y se convirtió en defensor, y bastante fuerte que fue. Y usted lo ve en el libro de Santiago, tocante al mensaje del Señor. Y al último de todos, porque Pablo tiene esta experiencia después que todo eso ha acontecido, y él la corrobora con los apóstoles y con los sobrevivientes a esos 500. Pero él tiene la experiencia después, camino a Damasco, cuando perseguía a la iglesia, cuando era un fariseo tan estricto que no creía que Jesús era el Mesías, sino un impostor, y perseguía a todos los que creían en él, y con cartas para arrestar y matar, encarcelar, más bien arrestar y encarcelar a los cristianos que habían en Damasco. Era que fue que iba camino allá, y ahí es que Jesús de momento se le aparece en el camino, y eso está registrado 2 veces en el libro de los Hechos, en Hechos 9, 3 al 6 y en Hechos 8, 3. Él va camino a Damasco y de momento ve una luz tan brillante que cae al suelo, queda ciego y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Porque no, oía la voz pero no veía a nadie. Y la voz le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como quien dice, estás pateando el aguijón que te sigue hiriendo por no sujetarte a mí. Y Pablo y Saulo de Tarso le pregunta: ¿qué quieres, Señor? Y entonces hay que Jesús le hace el llamado. Y cuando él llega a Damasco ciego, Dios envía a un consiervo, Ananías, que ore por él para que reciba la vista. Y es ahí que él empieza a estudiar y a recibir del Señor, que dice en una parte, después de 14 años fue que empezó ciertamente con mucha autoridad y conocimiento a hacer la obra misionera que realizó. Es ahí donde Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, porque es la misma palabra: Saulo, Saúl, Pablo, Paolo, todo es la misma palabra en diferentes idiomas. Y ese gran apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, que tuvo que predicarle a los gentiles, porque era el propósito de Dios, pero porque los judíos no creían en él, porque él antes los perseguía y los arrestaba y consentía en su muerte, como hizo con Esteban, el primer mártir, que todo eso está en el libro de los Hechos. Y fue el que evangelizó el mundo conocido de la época. Y es extraordinaria la obra que hizo Pablo, con muchas persecuciones y sufrimientos, y fue quien escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, que el apóstol Pedro mismo las endosa y las autentica diciendo: como el Señor mismo nos ha hablado, inspirado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. O sea que usted tiene que conocer todo el Nuevo Testamento para saber en quién usted ha creído, y cuando venga un imbécil profesor a hablarle de lo que no sabe, porque niegan y citan cosas que no conocen y que no tienen la inteligencia espiritual para discernirlas, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es quien para hablar de esos temas, pero les producen dudas, confusión, pero es porque ustedes no dominan por lo menos el Nuevo Testamento, que es el manual de vida cristiana. Tenemos que conocer la Biblia, y hay que por eso seguir yendo a la célula con este nuevo viaje que estamos haciendo de todo el panorama bíblico, para que no seamos arrastrados por diversas corrientes de falsas doctrinas y para poder defender nuestra fe.
Y Pablo es un personaje central en la historia bíblica, y él mismo dice que al último de todos, como a un abortivo, porque él no nació como cristiano de la forma que nacieron los demás, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño. Ahí ya en el 8 cierra el credo de la iglesia primitiva, pero en el 9 él empieza a hacer su defensa, aunque se dicta culpable. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, la gracia que nos tiene a todos nosotros salvos, porque Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, que la gracia que Dios ha tenido con usted para salvarlo, para darle dones, talentos, oportunidades, bienes, no sea en vano. Usted no se embolsille, lo que Dios le ha dado. Usted no entierre sus talentos. Usted tenga por poco una salvación tan grande y la proclamación de una esperanza tan gloriosa que el mundo necesita escuchar. Y Pablo dice, yo metí la pasta hasta lo último y lo hice bien mal. Pero ahora que estoy en Cristo, por esa gracia que me perdonó, que me salvó, que me dio vida eterna, ahora lo hago bien. Hasta el último extremo, al punto que he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo. Como dice, no se está jactando, sino la gracia de Dios en mí. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces Pablo ahí atiende, que a mí me gustaría hacerlo, pero no sé cuánto tiempo me podría tomar, una preocupación que había en la iglesia primitiva. Y es que en el versículo 2 él dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, que era la predicación central de la iglesia primitiva, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acuérdense que esta es una cultura grecorromana y la filosofía griega creía en la vida después de la vida para el alma. Consideraban el cuerpo la prisión del alma hasta que éste moría y entonces el alma era liberada y esa sí tenía vida después. No creían en la resurrección del cuerpo, pero la evidencia decía que Jesús resucitó en cuerpo, aunque glorificado, y que traspasaba las puertas, pero se sentó con los discípulos. Ellos le tocaron, Tomás tuvo que meter su dedo por haber sido incrédula para verificar que él era Jesús y que estaba allí en cuerpo y alma, y comió con ellos. Así que la evidencia que tenían los cristianos era de que Jesús resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Aunque la filosofía griega lo negaba, pero Corinto era griego. Y había esa tensión. Imagínense que usted se convierte y todavía a los 2 o 3 años no entiende unas cosas y hay tensión y le dicen, ay, Eliezer, si pues, tanta cosa que tú dejaste de beber cuando te convertiste, si darte 2 o 3 vinitos no es nada malo. Y que te produzcan una tensión que, gloria a Dios, tú la has rechazado. O sea, no es fácil venir de cierta vida y abrazar a Cristo y ser libre de los vicios, de los estilos de vida que teníamos, pero que vivamos en un contexto social donde se nos trata de inducir, como le hacen a los mismos muchachos, donde en la Biblia dice que no bebamos y lo que dice es que no os embriaguéis. Así que darse una cervecita, darse un vinito, no, eso no es nada malo. Pero ese es el que abre la puerta. Y ese es el que le da el gusto. Y ese es el que el enemigo usa para entonces guiarte una práctica. Porque claro que no, una copita de vino no condena a nadie. Pero el vino era recomendado en culturas donde el agua y en países no era saludable. Pero nosotros tenemos muy buena agua, muy buenos refrescos, muy buenos jugos. Y no necesitamos para refrescarnos ninguna copita ni ninguna cervecita fría. No hay nada mejor que una limonada fría, con jugo de China natural frío. Así que no se sienta
privado por no poderse dar ya la cerveza, que en última instancia le contaminan el cuerpo, abre puertas de pecado, le vacían el bolsillo y le trae un montón de conductas necias que le hacen tener problemas en sus relaciones sociales, con su familia y con los demás. No es que te condenas con eso, es que ese es el principio de una retragila de otras desgracias. Y si eres cristiano, sé radical. ¿Tú no ves que en este país los independentistas son más independentistas que nadie? Y los PNP, más PNP que Ferré. Sí, porque son los extremos. Aquí alguien dice que es independentista más que Gilberto Concepción de Gracia. Yo soy PNP más que Ferré, popular más que Muñoz. ¿Usted no ve cómo la gente del mundo se va a los extremos defendiendo sus causas y creyendo en sus fundadores? Pues si usted va a ser cristiano, sea radical, sea fiel, sea un exagerado. Que si los demás se conforman con un poco de Cristo, usted sea esmayado y diga, yo quiero todo de Cristo. Todo lo que Él tenga para mí lo quiero. Y si Cristo quiere de mí que yo vaya 1 milla, yo voy a ir 2. Y si Él quiere que yo le sirva en mi casa, yo le voy a servir en mi casa y más allá de mi casa. Porque las grandes causas y sobre todo la causa de las causas para la salvación de la humanidad tiene que ser abrazada totalmente. O usted cuando tiene una novia quiere cogerle más que la manita, déjese de cosas. Pues a Cristo, recíbalo completo, llénese todo de Él, bendígalo, disfrútelo. Cuando yo le oro a Dios por gente que no tiene a Cristo, le digo, Dios mío, que puedan disfrutar esta gracia, este amor, esta paz, este bienestar, que nada ni nadie lo puede dar. Porque no saben lo que se están perdiendo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo defiende esa doctrina en medio de esa filosofía griega que ellos conocían. Y dice, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos diciendo algo que no ocurrió. Vuestra fe entonces es vana y aún estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo lo que declara es que aunque nosotros éramos pecadores, merecedores de la muerte eterna, Dios envió a su Hijo como ofrenda por el pecado y Él logró la medida de compromiso, fidelidad y santidad y murió en sustitución de la humanidad y Dios aceptó y validó esa ofrenda y le puso su sello de aprobación que satisfizo su justicia levantando a Cristo de entre los muertos. Si Cristo no se levantaba de entre los muertos, era un testimonio celestial divino de que la ofrenda no fue suficiente, de que la obra no fue suficiente. Pero Jesús antes de morir dijo, tetelestai, ¿qué quiere decir? Consumado es. Ya todo está cumplido, ya todo está hecho. Pero faltaba que del otro lado el juez eterno dijera, vale la evidencia, vale, aleluya, la vida, la ofrenda, se completó de verdad la salvación de la humanidad. Y el sello de esa aprobación es la resurrección como victoria de Cristo sobre el pecado, que fue el que esclavizó siempre a la humanidad, sobre la muerte, que era el destino de todo pecador, y sobre el mismo diablo, que es el autor de todo esto. Por eso, aunque yo no voy a seguir por todas las partes de Primera de Corintios, al final es por eso que Pablo dice, ¿dónde? En el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que está diciendo es, ya no tenemos que estar asustados por morirnos, porque nos tiren a los leones, porque nos prendan en fuego, porque nos persigan, porque nos pase lo que nos pase. Ya no tenemos que tener miedo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabes? Ahí no acaba todo, ahí no vas a permanecer eternamente, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Aleluya. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria.
Gloria al nombre del Señor. Pero Pablo mismo dice ahí en el 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, en el rapto, en la transformación en los aires, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte, en victoria. Aleluya. No hay que tener miedo, hermano. Pero si en esta vida nada más, volviendo al origen, esperamos en Cristo, somos unos miserables, somos unos dignos de conmiseración, somos unos bobos. No, más Cristo resucitó de entre los muertos, aleluya. Ya hay victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Se puede por la fe en Él, teniéndolo a Él viviendo en el corazón, tener victoria, vencer, vivir, aleluya. Y tener esperanza de una vida eterna, maravillosa, que es indescriptible, pero que es real. Y yo les recomendé en Semana Santa que fueran a ver la película El caso de Cristo, que está basada en este libro. ¿Alguien la fue a ver? Después, yo no sé si la quitaron ya, pero trate de verla cuando después la vendan. Y si no, compre el libro. En este libro se presenta detalle por detalle toda la evidencia que un periodista ateo recopiló sobre la existencia histórica de Cristo, sobre sus milagros, sobre su muerte, que médicamente comprobó que era imposible que Jesús sobreviviera a la paliza que recibió y a la resurrección, y menos a la lanza que traspasó su costado, incluyendo el pulmón y el corazón, y por eso lo que salió fue un chorro de sangre y agua. Era imposible, él explica, médica, histórica, arqueológicamente, toda la vida de Cristo, toda la corroboración que lo llevó a él a terminar creyendo y aceptando a Cristo, y ahora es un apologista, uno que defiende la fe. Y es interesantísimo. Claro, es más fácil ver una película de 2 horas que leer este libro, pero es maravilloso. Y era imposible que Jesús cumpliera en sí mismo toda la profecía que se había hecho de él siglos antes como Mesías. Era imposible que sobreviviera a la crucifixión. Era imposible que, si no era porque Dios lo levantó de entre los muertos, él se levantara. Era imposible que se apareciera a tanta gente durante 40 días, porque no fue durante 4 horas, él se apareció durante 40 días antes de la ascensión. Como lo dice Hechos 1. Y luego era imposible que no solo aquellos discípulos fueran transformados de gente cobarde en gente valiente, sino que predicando la salvación en el nombre de Jesús, lograran la restauración de tantos judíos y gentiles por el denuedo con que hablaban y por el testimonio público que había, que ni aún los romanos ni los religiosos lo podían combatir ni debatir, aunque inventaron el argumento de que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. ¿Ustedes creen que alguien se empodera y vive hasta la muerte por algo que es una farsa? No, uno no es transformado y empoderado y da hasta su vida por un chanchullo. Y cada vez que los religiosos arrestaban a los discípulos, ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos no le podían debatir. Ni romanos, ni fariseos, ni religiosos le podían debatir. Y no se ve en el libro de los Hechos argumentación debatiendo el tema de la resurrección, sino debatiendo el tema de que fuera el Mesías y de tratar de impedir que no siguieran hablando de él. Porque todos los que lo escuchaban decían, no solamente estos han sido transformados, no solamente hay testigos vivos de la resurrección, sino que cuando creemos en él experimentamos una nueva vida y una salvación y una esperanza que no teníamos. Tanto que los romanos
se le pagó a los soldados romanos para que dijeran, no, los discípulos se robaron el cuerpo. ¿Y de qué servía? Vivir una farsa con un cuerpo muerto. Hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Hay que tener más fe para dudar todo lo que dice, sobre todo el Nuevo Testamento, por no decir toda la Biblia, que para creerlo. Porque mira que le dan vuelta a la cosa. Y Dios se ha encargado que no solo la historia, no solo bíblica, sino secular, la arqueología, la ciencia y sobre todo la experiencia de todos los que estamos, aleluya, vivos y salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, compruebe que Jesucristo sí era el Mesías, que sí murió y resucitó, aleluya, que sí ascendió y está sentado a la diestra del Padre como abogado tuyo, aleluya, intercediendo por ti y por mí. Envió su Espíritu Santo a nuestro corazón, aleluya, que es la arra, el anticipo de nuestra herencia, que está con nosotros y quiere estar sobre nosotros si buscamos la experiencia del bautismo. Pero tenemos que vivir como sabiendo esa verdad, recibida de primera mano de los que fueron testigos de la resurrección, comprobada por la historia, la arqueología y la ciencia, pero sobre todo como modo de decirle a la gente, aunque nos pase lo que nos pase aquí, en 20, 50, 80 años, tenemos toda una eternidad de gloria, aleluya, de victoria, de bendición. Por eso las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, aleluya. Cristo resucitó de los muertos, está vivo, y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos, y porque Él vive, nosotros también viviremos, aleluya, y seremos semejantes a Él. Y en cualquier momento, como dice la palabra, el Señor mismo, no es que viene, es que aparecerán las nubes a llevarnos a nosotros, y luego, después de la gran tribulación, es que viene con nosotros. Porque algunos dicen, 2 venidas. No, no son 2. Él aparecerá en los aires, levantará la iglesia y se la llevará con Él a las bodas del Cordero, en lo que aquí se manifiesta la gran tribulación. Y luego es que viene con nosotros a la guerra del Armagedón y a los 1000 años de paz, para después entonces combatir finalmente al diablo y echarlo al lago de fuego y azufre y hacer nuevas todas las cosas. El Señor mismo, en cualquier momento, hermano. Qué pena que no conozcas bien la palabra, la profecía, para que sepas que pronto el Señor mismo, el Cristo resucitado, aparecerá en las nubes y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que no desmayes. Dios tiene que ayudarnos a morir. Dios tiene que quebrantarnos para sacarnos de este apego que tenemos a lo material, a lo temporal y a lo terrenal. Dios tiene que ayudarnos a través de las pruebas a ser libres de la mentira, de las ataduras de la carne, de las mentiras del maligno, de modo que cuando suene esa final trompeta podamos irnos con Él. Por eso no se aferre a nada. Y si perdió la casa, allá tiene una mansión que le espera, aleluya. Si perdió el carro, usted va, aleluya, en un viaje mejor que el de las águilas hacia la eternidad. Lo puede perder todo, pero si no pierde su fe en Dios, será salvo, tendrá vida eterna y reinará con Él, aleluya. La resurrección fue el mensaje central de la iglesia primitiva. Ellos que lo vieron morir, lo vieron resucitar, estuvieron con Él durante 40 días, lo vieron ascender, y es en esa experiencia que está en Hechos 1, donde antes de irse le dice: espérate, Señor, no te vayas, pronto vas a restaurar nuestro país, el reino de Israel. No os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En lo que yo vengo, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo los dejo no para otra cosa, sino para ser testigos de lo que han visto y oído, de cómo yo vine, de cómo yo los amé, de cómo yo les enseñé, de cómo yo morí por ustedes, de cómo yo resucité, de cómo yo vencí. Váyanse por todo el mundo a dar ese testimonio. No se callen, de modo que toda gente, tribu, nación se pueda beneficiar de esta esperanza, puedan conocer que sí hay vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que nosotros llevemos por donde quiera el nombre de Cristo y vivamos tranquilos que nuestro Señor vive. Y nosotros, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¡Aleluya! ¡Alabe al Señor! Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien esta mañana que necesitaba tener esto claro y ha decidido, en vez de vivir en derrota, vivir en victoria, en vez de vivir asustado, vivir con esperanza, en vez de seguir dudando, hace un compromiso para estudiar la palabra y toda la evidencia apologética para saber que no es un cuento de caminos, que es real todo esto que estamos proclamando y viviendo, y necesita oír la oración y quiere pasar para orar por él? Aleluya. Yo te enseño parte, pero métete tú. Ahora cuando tú llegues a tu casa, lee 1 Corintios 15, que tiene mucho buen material de cómo resucitan los muertos, de con qué cuerpo, de cómo es la cosa. Todo eso está ahí, pero yo estaría entonces hasta las 12 hablando. Pero la palabra es un banquete espiritual. Tiene una riqueza y una revelación que te va a dar vida, que te va a dar seguridad, que te va a dar felicidad. Léela, cómete el rollo, vívela y créele. Porque ¿cómo empezó Pablo 1 de Corintios 15? Yo os declaro, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis y en el cual perseveráis, y por el cual seréis salvos si se mantienen en mi palabra, porque si no creísteis en vano. Que tu fe no sea en vano, que tu fe, aleluya, te lleve hasta la misma patria celestial, hasta el mismo reino de Dios. Que tu fe te lleve, como dice Juan en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las coronas las reciben más que los reyes y sacerdotes. Así que eso es lo que tú vas a hacer, reinar con Él. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Despierta hambre y sed por tu palabra y por tu presencia, para que te busquemos y para que perseveremos en esta palabra y no sea en vano haber creído en ti y haber vivido hasta aquí. Aleluya. Aleluya.